todos nosotros los que hemos creído. Romanos capítulo 8, verso 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos, cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, que inundas nuestro ser de ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu en esta noche esté operando, Señor, en las vidas, en los corazones. Esté tu Espíritu Santo tomando el dominio, el control de todas las cosas. Reprenda toda perturbación de la mente, de los pensamientos, Señor, y en esta noche abundante gracia nos sea dada. Te rogamos, Señor, que tu presencia vaya siempre con nosotros. Eres tú, nuestro capitán, el que dirige nuestra vida. Por eso, en ti confiamos, Señor, y nos hemos reunido para alabar tu nombre, para glorificarte, para ofrecerte sacrificios de labios, Señor, y también para oír tu palabra. Te rogamos, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu, iluminando nuestro sentido y enseñándonos en todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Este es un pasaje muy conocido, pero nosotros tenemos que conocer el valor de este pasaje, porque esto tiene que ver con la vida que nosotros hemos recibido. Por eso es que nosotros hablamos de un supremo llamamiento, hablamos de un llamamiento que no es para salvación. Una cosa es simplemente ser llamado, pero otra cosa es ser escogido. Ya son dos cosas diferentes, porque unos son llamados para salvación, pero otros son llamados con propósito. Y el llamado con propósito, la acción y la vida de los que han creído es diferente una al otra. Por eso nosotros, por ejemplo, miramos a aquellos que fueron llamados con propósito del Señor, y nosotros vemos en la palabra del Señor el modelo, el ejemplo de ellos, las actitudes, los pensamientos, cómo es que ellos expresaban lo que sentían a causa del llamado. Pablo lo llama supremo llamamiento. No era el llamamiento, sino que lo llama supremo. ¿Por qué lo llama supremo? Porque tiene un propósito, tiene un propósito. Y es el propósito que nosotros acabamos de leer. Dice, fueron llamados a los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, es un llamado con propósito para alcanzar algo. Por eso que nosotros venimos hablando de esta carrera. Corramos con paciencia la carrera. Y dijimos que esta carrera, el fin de esta carrera es alcanzar la imagen de Cristo. Somos llamados para eso, pero somos entregados en sus manos a fin de que Él vaya moldeando nuestro carácter, nuestra vida, nuestra manera de vivir mediante la palabra del Señor, para que creciendo en gracia, en la gracia del Señor, y creciendo en la fe, en el conocimiento de su voluntad, estemos nosotros, hermanos, preparados para llevar la obra que Él de antemano la hizo para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con lo que hemos creído? Nos viene preparando. Ahora nosotros leímos para que fuesen hechos. Quiere decir que no es que venimos hechos, vamos a ser hechos. Cuando nosotros nos entregamos en la mano del Señor y nos ponemos en la mano de Dios, entonces empieza una operación. Por eso dijimos, la iglesia es como la casa del alfarero. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Somos el barro, venimos y nos ponemos delante del Señor. Y la mano de Dios va trabajando en todos nosotros y nos va moldeando. Porque nos quiere sacar como la primera vasija.
Esto es Cristo Jesús, para que alcancemos esa imagen. Entonces, ¿cuál es la herramienta que usa? Usa la herramienta de la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Evangelio es el molde de donde nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, a la imagen de aquel que tiene que ser el primogénito entre muchos hermanos, a la imagen de Él. Entonces, venimos a la iglesia, en la iglesia estamos en la mano del alfarero y Dios está trabajando en nosotros. Por eso nunca piense que venir a la iglesia es en vano. Nunca diga como algunos, hoy no vamos, vamos otro día. No, jamás diga así, porque está perdiéndose la bendición de Dios del trabajo que Dios tiene que hacer en usted. Está retrasando la obra. Si nosotros pensamos de esa manera, hoy no, vamos otro día, en lugar que tendríamos que decir, y yo me alegré con lo que dijeron, a la casa del Señor iremos. Si en lugar de decir así, decimos, no, hoy no, vamos otro día, estamos retrasando el trabajo de Dios y la obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Por eso no es lo mismo el estudiante que va salteado a la escuela que el que va continuamente y está siempre en el colegio. No es lo mismo, ese escucha todo, tiene toda la información y tiene toda la respuesta para el momento de las preguntas. Sin embargo, el que va salteado, ¿qué tiene que hacer? Intenta copiarse de otro porque él no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque va salteado. La iglesia no es un lugar para ir salteado. Está el alfarero trabajando. Usted y yo somos el barro. Si nos ponemos en la mano del Señor, Dios va a hacer de usted una vasija, una vajilla para gloria, para honra y para alabanza de su nombre. Es nuestra decisión. Venimos, estamos delante de Él y la mano de Dios está trabajando en nosotros. Porque quiere llevarnos a una estatura, quiere llevarnos a un conocimiento y quiere llevarnos para hacernos modelos. Miren lo que es, ¿no? La gente se desespera, yo quiero estudiar para modelo, yo quiero ser modelo. Y nosotros somos llamados para ser modelo y no queremos. ¿Qué cosa? El cristiano es llamado, no todo. Hay cristianos que aman al Señor y quieren ser modelos, pero hay otros que les cuesta, por eso, salteado, ¿qué clase de modelo va a ser? Puede ser modelo en su casa para sus hijos, y sus hijos aprenden así a servir al Señor salteado. Nosotros no olvidemos que la fe de Abraham es una fe que se transmite. Y nosotros hemos recibido esa fe, la fe de Abraham, la fe que se transmite de tal manera que nosotros miramos a los hijos de Abraham, a los israelitas, y hasta el día de hoy ellos siguen siendo judíos, israelitas, y van naciendo y son israelitas. ¿Y cómo es que ellos siguen siendo israelitas? Por la transmisión de los padres de la fe, entonces ellos siguen siendo judíos por la transmisión de la fe. Nosotros dijimos, el judío está ahora encerrado en la fe, él cree en Dios, pero no en el Señor Jesucristo, pero tienen una fe que se transmite. Esa fe es la que fue dada a nosotros. Si nosotros transmitimos a nuestros hijos nuestra fe, nuestra manera de servir a Dios, así van a ser ellos. Como nosotros les seamos como modelo. Somos primeramente modelo en el hogar de cómo servir al Señor. Y después Dios nos llama para que seamos modelo en la iglesia a los nuevos que vengan y lo vean a usted y aprendan de cómo servir al Señor. Y a su vez seamos modelo en el mundo, seamos exhibidos como discípulos de Cristo. De tal manera que la gente nos vea y diga, ese, por la forma de andar, de hablar, ese es un hijo de Dios, ese es un cristiano. Modelo. Entonces el apóstol Pablo, que recibe la revelación de la iglesia, que le es entregado el evangelio de Dios acerca de su hijo,
porque él cuando habla, él dice de esta manera que a él le fue confiado el evangelio de su Hijo, un evangelio que habla detrás de la cruz. Los 4 evangelios llevan al hombre que ha creído hasta la cruz, porque ahí es donde finalizan los evangelios, en la cruz de Cristo. Pero cuando viene el apóstol Pablo o Saulo, Dios lo llama y hace su trabajo en él, entonces le es confiado a él el evangelio de la gloria de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la gloria de la iglesia, el evangelio donde muestra las cosas que Cristo hizo por la iglesia y las cosas que le dio, cosas que nosotros hemos estado viendo, dones, ministerios, operaciones. Nos llevó a cosas más excelentes todavía, el desarrollo, la necesidad del desarrollo del amor. Nos llevó a las vestimentas con las cuales tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, como hijos amados del Señor, y nos llevó y nos mostró a nosotros la multitud de personas que murieron sirviendo al Señor. La nube de testigos, como dice en el libro de Hebreos. Teniendo nosotros, dice, en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Y usted dice, ¿cuál es la nube? Lea el capítulo anterior, el 11. Vio, nosotros dijimos, ocúpense, lean el capítulo 11 del libro de Hebreo, para que usted pueda tener más claridad en cuanto a las cosas que Dios nos está hablando. Bueno, en ese capítulo 11 está la nube de testigos que testifican de la existencia de Dios y que por fe taparon boca de león. Por fe alcanzaron reino, por fe apagaron fuegos impetuosos, fueron perseguidos hasta lugares extraños, vivieron en cuevas, vivieron, hermano, como lo desechado de la sociedad humana, pero ¿sabe qué? Recibido con gozo en el cielo. Y Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos, porque a ellos Dios les preparó ciudad. Y ellos no se avergonzaron de decir que Él era su Dios. Y por decir que Él era su Dios, fueron perseguidos hasta lugares difíciles. Pero dieron testimonio y nos dejaron a nosotros un legado, el legado de la fe, para que mirando en semejante tamaña nube de testigos, nosotros no retrocedamos, sino que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces dijimos, ¿cuál es la carrera? Mire lo que el apóstol dice, alcanzar la imagen de Cristo. Ese es el fin a donde nosotros tenemos que llegar. Pero no es que llegamos ahí y nos vamos con el Señor. No, es llegar ahí para exhibir la gloria de Dios en nuestra vida. No es que llegamos y nos vamos. No, llegamos, permanecemos y mostramos a Cristo en nuestro hogar. Mostramos a Cristo en nuestra vida y mostramos a Cristo en todas las cosas que nosotros hacemos. Ese es el fin, alcanzar la imagen de Cristo. No que seamos perfectos, pero estamos yendo rumbo a una perfección, es decir, un perfeccionamiento. Entonces, nos prepara en la iglesia, nos ilumina los ojos de nuestro entendimiento, salimos de la iglesia sabiendo qué es lo que tenemos que hacer cuando se presenten las situaciones. Se presentan la situación y nosotros ya tenemos las herramientas necesarias para saber qué hacer, cómo actuar y cómo hablar. Por eso dijimos, corramos con paciencia. Somos nosotros llamados no solamente a tener esta fe de salvación, sino dijimos, a padecer por el Señor, a padecer por el cuerpo de Cristo, como padecieron aquellos hermanos. Nosotros leímos, conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que su ciudad no estaba en esta tierra, ellos estaban mirando hacia arriba, la ciudad celestial. Entonces, caminaban mirando la ciudad celestial, por eso no se abrazaban a cosas terrenas, por eso es que ellos pudieron mantener la fe. Si nosotros no abrazamos a cosas terrenales, entonces viene alguien y nos dice, si vos mantenés la fe, te quitamos esto. Entonces usted, como está aferrado a cosas terrenas y no lo quiere perder, hace como aquel joven rico.
que dijo, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo hay bueno, es Dios nada más. Pero los mandamientos saben, no esto, no lo otro, no lo otro. Y dijo el joven, yo todo eso lo guardé desde mi juventud. Jesús habrá aplaudido, muy bien, ahora anda, vendé todo lo que tenés y seguime. Y dice, y el joven se volvió muy triste porque era muy rico, tenía abrazado toda su riqueza y no quiso cambiar las riquezas terrenales por la gloria que el Señor le ofrecía. Entonces, en cambio estos no se abrazaron a lo terrenal, no vendieron el evangelio por lo terrenal, no cambiaron el evangelio por un plato de comida, no, prefirieron andar errantes, viviendo en cueva, prefirieron vivir huyendo de un lugar a otro antes que negar el nombre de su amado Señor, antes que negar la fe. Por eso dice, estos de Hebreo 11, conforme a la fe murieron todo esto. Conforme a la fe no negaron al Señor. Llegaron en su carrera hasta el final. Por eso nosotros vimos ejemplos de hermanos que no llegaron al final de su carrera. Empezaron bien y terminaron mal. Subieron al barco de la salvación, estaban contentos, cantando con todo junto, y de un día para el otro, ellos decidieron que no era el rumbo que tenían que seguir, que el capitán, le querían decir al capitán el rumbo que tenía que tomar. No, está equivocado, no es para allá, capitán, es para allá. Entonces, como no le hacían caso a lo que decía, ellos dicen, se bajaron del barco. Y el apóstol dice, naufragaron en la fe. ¿Por qué naufragaron? Diciendo que la resurrección ya había sido hecha, es decir, saliendo de la dirección con que Dios lo estaba llevando. Ese salir de la dirección lo llevó a naufragar en la fe. Entonces, nosotros hemos estado viendo estos, conforme a la fe murieron todos estos. Murieron guardando la fe. Y dijimos, es como el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿por qué Pablo decía eso? Él entendió algo, que es lo que a nosotros nos revela en este capítulo 8, verso 29 de Romanos, que Dios, a los que antes conoció, los predestinó, para que esto que Él predestinó sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces dice, Dios hizo esto, los predestinó. ¿A quiénes? A los que antes conoció, a esto Dios los predestinó, y como los predestinó, los llamó, y como los llamó, los justificó. Como los llamó, entonces está haciendo un trabajo en ellos, están siendo hechos para alcanzar la imagen de Cristo. Por eso dijimos, usted no desmayemos ante las tribulaciones. Nuestro llamado es un supremo llamamiento. Vamos a tener que pasar entre cardos y espinas. Vamos a tener que pasar entre escorpiones y víboras. Vamos a tener que pasar por sombras, por valles de sombras, de valles de muerte, sombra de muerte. Vamos a tener que pasar por ahí. Pero Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No tema, no tenga temor. No retroceda, no se vuelva atrás. A lo sumo párese, pero no dé un pasito para atrás. Por eso es que el apóstol decía, corramos con paciencia. Mire el propósito de Dios. Yo sé que no es fácil pasar las situaciones. Sé que hay cosas que son muy difíciles de sobrellevar y hay dolores muy profundos, heridas que abren el corazón, que parecería ser que al corazón lo corta en pedazos. Pero quiero decirle algo. ¿Sabe qué es Dios? Dios es el Dios de toda consolación. Él sabe cómo curar su corazón. Él sabe cómo curar sus heridas. Él es el buen samaritano que cuando lo ve herido, desciende a usted, le cura las heridas, lo venda y lo lleva al mesón. Lo lleva al lugar donde usted va a recibir sanidad. Lo lleva, diríamos así, al hospital, la iglesia, donde se reúnen los heridos para recibir sanidad de parte del Señor.
Por eso estamos nosotros en la iglesia del Señor. Entonces hemos estado viendo, corramos con paciencia, no se desespere, no tenga temor, confía en Dios, tenga fe en Dios. Sí, pero lo que me está pasando, pastor, sí, yo sé que no es fácil, pero ¿sabe qué? El Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Tenga fe en Dios. Sí, pastor, pero usted sabe lo que me está ocurriendo alrededor. Tenga fe en Dios, que aunque alrededor suyo se reúnan, se levanten como gigantes en contra de usted, hay otro que es más grande que ellos y se para a sus espaldas como un poderoso gigante. Los Goliases no pueden en contra de él. En contra de usted sí, es un Goliat, pero ese Goliat usted mira detrás lo que hay detrás suyo, un poderoso gigante. Envió una piedra y ese es Cristo. Le dio en la frente y lo tiró por tierra y entró la salvación para todos nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso hemos estado viendo, corramos con paciencia esta carrera, no bajemos los brazos, no retrocedamos y tengamos puesta la vista donde tenemos que tener puestos en Jesús. Entonces, ¿dónde tiene que estar su vista? En Jesús. ¿Por qué en Jesús y no en el pastor? ¿Por qué no en el pastor y en Jesús? Porque el pastor es un hombre falible, el pastor es una persona que un día se va a tener que ir. Se va a ir porque va a ser llamado. Se va a abrir la puerta y va a decir, sube acá. Y el pastor se va. Pero este pastor, el príncipe de los pastores, él siempre va a permanecer. Y ese que empezó bien y llegó al final, nunca más va a caer. Por eso, puesto los ojos en Jesús. Usted pone los ojos en Jesús y nunca va a retroceder ni va a volver atrás. Nunca le va a fallar ese. No se equivoca. Tiene la palabra justa para todos nosotros. Por eso es que Pablo decía así. El apóstol decía, corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, pero usted ponga los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso dijimos, ¿qué es lo que entendió Pablo para que él llegue a decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos? ¿Cómo es que tuvo esa visión de poder entender el propósito de Dios para con lo que son llamados del Señor? Alguna posición tuvo que haber tenido. Porque nosotros miramos a Pablo y ¿de dónde venía Pablo? No era como nosotros. Nosotros somos gentiles. Pablo era judío. Nosotros no teníamos Dios ni esperanza. Pablo tenía Dios y tenía una ley. Y no era un judío cualquiera, sino que era un hombre estudioso, celoso de la ley, criado a los pies de Gamaliel, con un conocimiento profundo de las Escrituras. No tenía la revelación, tenía el conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, entonces él lo conocía al dedillo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando le fue manifestada la gloria de Cristo, cuando el Señor le apareció y él cayó, hermano, del caballo, diríamos así, cayó por tierra? ¿Qué es lo que le fue manifestado? La gloria de Cristo. ¿Y cómo pensaba después? Vamos a verlo en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 19. Ahí vamos a ver parte del pensamiento del apóstol. Entonces el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, verso 19, mire lo que dice. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. ¿A qué punto llegó de entendimiento que él dijo, no, yo tengo que vivir para Dios? Porque usted le pregunta a la persona, ¿y usted para qué vive?
No, yo vivo para trabajar. ¿Y usted para qué vive? Yo vivo para mis hijos. ¿Y usted para qué vive? Yo vivo para mi esposa, para mi esposo. ¿Y usted para qué vivo? Vive. No, yo vivo para mi casa, yo vivo para mi auto. Oh, mi auto, lo baño, lo pulo, le paso todo. Yo vivo. Cada uno tiene un por qué vivir. Sin embargo, le preguntamos a Pablo, ¿por qué vive? Y él dice, a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Eso es lo que lo llevó a la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que lo llevó a que se le confiase este bendito evangelio. Y él dice, el evangelio que Dios me dio acerca de su Hijo. Por eso habla cosas tan profundas, tan bellas, tan hermosas, a tal punto que dice, yo conozco a un hombre con toda humildad, que si en la carne o en el espíritu no lo sé, dice, fue arrebatado al paraíso. Y Pablo, ¿quién es? No sé, no lo sé, con toda humildad. Y era él. Por eso él dice, para que la grandeza de las revelaciones a mí no me exaltase sobremanera y me haga pensar que soy algo, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que venga y me abofetee para que yo no me hinche. Por eso él decía, no sé, conozco un hombre, no quería decir que era él, pero era él. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Dice, a fin de vivir. ¿Para quién viví, Pablo? Para Dios. Y usted piense, ¿para quién vive? Medite, no digo que lo diga, sino que piense, ¿para quién vive usted? ¿Para quién vive? Porque Pablo dice, a fin de vivir para Dios. Entonces quiere decir que él fue llevado a un entendimiento tan profundo, por eso es que nos comunica estas palabras de esta vida, palabras espirituales para un hombre espiritual. Las palabras que el apóstol Pablo habla, todas las doctrinas del Nuevo Testamento, es para un hombre espiritual. No hay nada para el hombre viejo. Si hay algo para el hombre viejo es para mostrarle que eso no está bien, que eso está mal, y que son doctrinas para el hombre espiritual a fin de que se separe de la naturaleza vieja que siempre busca lo malo. Pero todas las doctrinas son dadas para el hombre espiritual. Nada hay para el hombre viejo. El hombre viejo no encuentra alimento en la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, lo encuentra todo en la palabra de Dios. Todo está en él. Por eso dijeron los salmistas, lámpara es a mis pies tu palabra. Y expresó otro, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dijo, con guardar la palabra de Dios, el conocimiento, la luz de la palabra del Señor. Entonces Pablo decía, a fin de vivir para Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió con Pablo? Vamos a seguir viéndolo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Mire lo que dice el apóstol, la posición del apóstol. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escúcheme, se crucificó con Cristo. Dijo, no, pero si Cristo murió por mí, entonces yo también estoy crucificado con Él. Si Él fue crucificado, yo también. Y si Él murió, yo también. Y si Él resucitó, yo también juntamente con Él. ¿Ven a dónde lo llevó, hermano, el hecho de vivir para Dios? Usted no sabe a dónde va a ser llevado si usted entra en el pensamiento de vivir para Dios. Ni se imagina las cosas deleitosas en las que usted va a gustar. Cosas espirituales gloriosas. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que nunca subió al corazón de los hombres, pero que Dios tiene preparado para los suyos, para los que viven para Él, viven para Dios. Entonces lo miramos al apóstol y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque si usted está crucificado con Cristo, no solamente fue crucificado, tiene que haber muerto con Cristo. Si usted murió con Cristo, quiere decir que se ha producido en usted un nuevo nacimiento y es un hombre nuevo. Es decir, resucitó juntamente con Cristo. Y que tiene el sentir de Cristo, vivir para Dios. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Le dijo a María, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿No sabíais eso?
en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, ¿en dónde le convenía estar? Vivir para Dios, como dice el apóstol Pablo. Entonces él expresa así y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en mí? Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no solo estoy crucificado, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, ahora Él tiene la rienda de mi vida. ¿Sabe lo que es? Entregarle la rienda de su vida al Señor. Y decirle, Señor, no sea como yo, sino como tú. Y siempre, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Yo soy tuyo. Me declaro tuyo, te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor, soy tuyo, soy tuyo. Vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el libro de Filipenses, vamos a mirar otro pasajecito. Filipenses capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, porque por eso nosotros venimos, habla de las cosas que me han sucedido y venimos diciendo, corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, corramos con paciencia la carrera. ¿Por qué con paciencia? ¿Por qué el desarrollo del amor? Por las cosas que van a suceder, las cosas que nos han sucedido, las que están pasando ahora. Ahora están pasando cosas y usted tiene que tener paciencia, así como ha tenido paciencia en las cosas que pasaron para atrás y como la va a tener que tener en las cosas que van a venir adelante por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Entonces Pablo dice así, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio. Quiere decir que todos sabían que él estaba preso por predicar el Evangelio del Señor. No estaba preso ni porque robó una bicicleta, ni porque lo tomaron en algo. Estaba preso por predicar el Evangelio. Y eso era notorio en todo. ¿Lo viste al predicador? Sí, está preso. Lo soltaron y lo volvieron a guardar porque no quiere dejar de predicar. ¿Lo viste? Es decir, era notorio en todos lados. Y el hecho de que ocurra eso y se propague de esa manera el Evangelio, incitaba y animaba a otro para que ellos también prediquen el Evangelio. Entonces decía, si Pablo con lo que pasó sigue adelante, ¿cómo me voy a quedar yo? No, yo también voy a seguir adelante. Yo también. Es verdad, me pasó igual o peor que él, pero él siguió adelante. Entonces nosotros sigamos, vamos, entreguemos nuestra vida al Señor, vivamos para Dios y estemos con Cristo juntamente crucificados, de tal manera que ya no vivamos nosotros, viva Cristo en nosotros. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira que te van a llevar preso. No importa, yo voy a predicar la palabra del Señor. Te van a poner adentro como a Juan Bunyan, que lo pusieron preso por predicar el Evangelio, y cuando le decían, bueno, si usted promete que no va a predicar, nosotros hoy lo soltamos, él decía, si me sueltan ahora a la mañana, a la tarde estoy predicando de nuevo el Evangelio, adentro de nuevo. Él escribió el libro El Peregrino, que es un libro muy conocido, muy hermoso, y aún se ha hecho película del Peregrino, en parte muy hermoso, y que tiene enseñanzas preciosísimas. ¿Y de dónde surge? De las prisiones donde él fue guardado a causa de predicar el Evangelio.
Entonces el apóstol Pablo dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y en todo lo demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en el libro de Filipenses 1, verso 21, dice lo siguiente: porque para mí, dice el apóstol, el vivir es Cristo, es decir, vivir para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y en el libro de Romanos 14:8 dice así, escuche bien: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son del Señor? Entonces, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, hermano. Amén. Que nada ni nadie nos detenga. Cerramos nuestros ojos y oramos, y ya vamos a estar participando de la cena.